Bien, en esta segunda parte vamos a ver la actividad mecánica del corazón. Voy a compartir pantalla completa. Bien. Lo que hemos visto anteriormente era la actividad eléctrica del músculo cardíaco. En respuesta a esa generación eléctrica de un potencial de acción por sí mismo, ese automatismo, el músculo se contrae en una serie repetida de pasos que se denomina ciclo cardíaco. Acá tenemos una definición, se denomina ciclo cardíaco al conjunto de procesos que se producen en el corazón, desde que se produce el potencial de acción excitatorio en el nódulo sinusal hasta el comienzo de la sístole auricular siguiente. Entonces estamos hablando en una serie sucesiva de sístoles, contracciones, siempre tomando, la vamos a describir desde la posición del ventrículo izquierdo. Sístole seguida de una relajación, la diástole. Todo ese conjunto continuado se llama ciclo cardíaco. Ocurre las 24 horas, los 365 días del año, a una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. El ciclo cardíaco dura 0,8 segundos. De esos 0,8 segundos, 0,3 corresponden a la sístole y 0,5 corresponden a la diástole. Acá tenemos un diagrama que se llama diagrama presión-volumen, que nos permite explicar claramente todo lo que va ocurriendo durante este ciclo cardíaco. Repito, el ciclo cardíaco es una sucesión de sístoles y diástoles y 4 fases incluidas en esas sístole y diástole que duran 0,8 segundos a una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Y lo que va cambiando en esos momentos es el volumen de sangre dentro del ventrículo izquierdo. Siempre describimos el ciclo desde el ventrículo izquierdo, y las presiones dentro también del ventrículo izquierdo expresado en milímetros de mercurio. Entonces, es un ciclo. No tiene, digamos, un comienzo ni un fin definido, porque está ocurriendo permanentemente. Entonces, puedo tomar cualquiera de los momentos para describirlos. Si veo acá, tengo una fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases. 4 fases incluye el ciclo cardíaco, tomando la bibliografía del doctor Covielo. Otros autores pueden, a su vez, subdividirlas a estas fases. Vamos a tener de las 4 fases, 2 son sistólicas y 2 son diastólicas. Entonces recordemos, los movimientos del ciclo son 2, sístoles y diástoles. Cada uno de los 2 movimientos o momentos incluye 2 fases. Entonces puedo tomar cualquiera para describir. Yo voy a comenzar con esta fase, que es la fase de llenado. Es una fase diastólica, es decir, una fase de relajación. Vamos a ir a buscarla. Acá tenemos la fase de llenado, se va a llenar el ventrículo. El ventrículo no está vacío, está con un remanente de sangre de la contracción anterior, del ciclo cardíaco anterior, que se llama volumen residual. Ese volumen residual es de 75 mililitros. Entonces siempre nos posicionamos en el ventrículo izquierdo. El ventrículo nunca queda vacío. Tiene un volumen residual del ciclo anterior de 75 mililitros y la presión está cercana a 0. Entonces, como la aurícula se está llenando de sangre que está regresando por el retorno venoso, la sangre en la aurícula empieza a ejercer presión.
Cuando la presión en la aurícula es mayor a la presión tan baja que hay en el ventrículo, se produce la apertura de la válvula auriculoventricular y por lo tanto la sangre que está en la aurícula cae rápidamente dentro del ventrículo, entonces aumenta el volumen. Tenemos una fase de llenado rápido. Luego la sangre que sigue llegando por el retorno venoso cae ahora, como la válvula está abierta, cae al ventrículo y finalmente tenemos la sístole auricular. La sístole auricular contribuye en una tercera parte al llenado del ventrículo. Entonces, cuando termine esta etapa, tenemos un volumen de 140 mililitros. Es el volumen de fin de diástole o volumen diastólico final. Entonces, repito, esta es la fase de llenado. El ventrículo se llena. Va a pasar de un volumen de 75 mililitros, que era el volumen residual, a un volumen de 140 mililitros, que es el volumen de fin de diástole. Y el llenado se da principalmente por una fase de llenado auricular sin que haya contracción de la aurícula y solo la última porción se termina de llenar el ventrículo por la contracción auricular. La siguiente fase no es esta, la vamos a buscar en la próxima gráfica, es esta. Esta fase ya es sistólica. Esta fase, si vemos, si la observamos bien, el volumen no cambia. Es el mismo volumen con que acabamos de terminar la fase anterior. El volumen diastólico, porque completa la diástole, volumen diastólico final. Y el volumen no cambia. Por eso esta fase se llama isovolumétrica. Fase isovolumétrica. Al comenzar la fase el volumen es 140 y al terminar la fase el volumen también es 140. ¿Por qué? Porque las dos válvulas, la válvula auriculoventricular está cerrada, ya no llega más sangre al ventrículo. ¿Y por qué se cierra esa válvula? Porque esta es una fase sistólica. Recordemos que una vez que se terminan de contraer las aurículas, con un retraso de 0,16 segundos, se van a comenzar a contraer los ventrículos. Entonces, al comenzar a contraerse fase sistólica, la presión va a ir aumentando. Fase isovolumétrica, la presión aumenta, pero el volumen iso no cambia. La válvula aórtica también está cerrada, es decir, que no entra sangre al ventrículo ni sale sangre del ventrículo. Por eso el volumen permanece constante. Ahora, cuando la presión que genera el ventrículo, acá lo tenemos, la presión sube a 80 milímetros de mercurio, vamos a ir a la siguiente fase, que es la fase de eyección, la fase en donde se va a expulsar la sangre del ventrículo. ¿Por qué? Porque la presión en el ventrículo va a superar a la presión que hay en la aorta. La presión que hay en la aorta en ese momento es la presión mínima o diastólica. Por eso la presión que tiene que generar el ventrículo tiene que ser levemente superior a los 80 milímetros de mercurio. Para lograr abrir la válvula, estamos en fase sistólica, y expulsar el volumen residual. Se expulsa, perdón, no el volumen residual, he dicho mal. El volumen sistólico es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo. ¿Expulsa el 100% de sangre? No, porque ya hemos visto que el ventrículo nunca queda vacío, queda con un volumen residual. Ahí hemos llegado al volumen residual. Hemos partido de los 140 y llegamos a volumen residual. Ya tenemos recorrida dos fases. Una fase diastólica, que era la fase de llenado, dos fases sistólicas, la fase isovolumétrica sistólica y la fase de eyección, y nos faltaría para completar el ciclo otra fase
que está en la gráfica primera, que es esta, que es la fase, si nos fijamos, isovolumétrica, porque el volumen no varía, sigue siendo 75, pero ahora es isovolumétrica diastólica. No sale más sangre, no entra sangre, el volumen no varía, pero el ventrículo ahora se empieza a relajar. Ya ha cesado la contracción y entonces una fase isovolumétrica diastólica. Y comenzamos de nuevo otro ciclo. ¿Cuánto tiempo ha llevado esto? 0,8 segundos. Estas dos fases han abarcado 0,5 segundos y estas dos fases 0,3 segundos de los 0,8 que dura el ciclo cardíaco. Bien, como para ir terminando, si bien sabemos que el corazón tiene su propiedad cronotrópica o automatismo, no por eso no se encuentra bajo el control nervioso, específicamente del sistema simpático. Entonces vamos a tener, llegan una serie de aferencias a un centro bulbar, que es el centro cardiovascular, tanto desde centros cerebrales superiores, como ser la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo, y desde centros receptores sensoriales, como los propios receptores que monitorizan el movimiento, quimiorreceptores que mantienen las características o informan sobre las características químicas de la sangre, y los vasopresorreceptores que monitorizan la presión arterial. Esto lo vamos a ver bien en detalle en el próximo trabajo práctico. Entonces, esa información aferente es integrada por un centro vasomotor que va a llevar, o centro cardiovascular, perdón, un centro cardiovascular que va a llevar una respuesta a través del sistema nervioso autónomo, tanto división simpática como división parasimpática. Entonces, los nervios simpáticos van a producir aumento en la frecuencia de despolarización diastólica espontánea, aumentando la frecuencia cardíaca, y un aumento en la contractibilidad de las aurículas y de los ventrículos, lo que aumenta el volumen sistólico. Esto se relaciona con una regulación que tiene el corazón, que es la ley de Frank-Starling. Cuanto mayor es el volumen diastólico final, mayor es la fuerza con que se contrae el músculo cardíaco. En cambio, el sistema parasimpático, a través del décimo par craneal, el nervio vago, va a producir una disminución de la frecuencia de despolarización diastólica en el nódulo sinusal y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Bien, acá vemos cómo la división simpática llega como un plexo a casi todas las áreas del corazón, mientras que el nervio vago, es decir, la estimulación parasimpática, llega al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular, modificando la frecuencia cardíaca. Los dos van a modificar la frecuencia cardíaca, porque acá vemos que parte del plexo simpático también llega al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular. Pero el simpático, al llegar también al músculo contráctil, también va a modificar la fuerza de contracción. ¿Y cómo actúa? Como para ir finalizando, esta gráfica ya la conocemos. Esta es la gráfica, acuérdense, menos 60 milivoltios. Esta es la gráfica de despolarización del nódulo sinusal y del aurículo ventricular, donde teníamos esta pendiente que era el potencial de membrana en reposo inestable por la permeabilidad intrínseca para el sodio. Y luego teníamos la despolarización por los canales lentos de calcio y sodio y la repolarización. Entonces nos fijemos en este punto, en el punto del potencial de membrana en reposo. Sobre esa permeabilidad intrínseca para el sodio y también para el potasio, va a ser donde van a actuar el simpático y el parasimpático a través
de la acetilcolina y de las catecolaminas adrenalina y noradrenalina. En el caso del simpático, va a disminuir esta pendiente porque aumenta la permeabilidad para el sodio y por lo tanto la frecuencia de despolarización aumenta y por eso aumenta la frecuencia cardíaca. En el caso del parasimpático, nos vemos en esta gráfica cómo la pendiente va aumentando, se parte de un potencial de membrana en reposo menos negativo, entonces lleva más tiempo generar el estímulo eléctrico y con eso se disminuye la frecuencia cardíaca. Luego, en el trabajo práctico, se lo va a ver con detalle. Bien, estas serían las dos partes de la clase teórica que va a estar subida al campo virtual sobre sistema cardiovascular. Luego, los detalles se van a ver con su jefe de trabajo práctico durante el desarrollo en cada una de las comisiones. Bueno, espero les haya servido y nos estamos viendo pronto y especialmente con los alumnos de mi comisión del día martes y del día jueves. Detener la presentación. Adiós.